Que se trata de una pérdida de sangre que se produce en el segmento del tubo digestivo, comprendido entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz. Si bien esta definición está vigente en este momento, hay muchos autores en el mundo que están queriendo cambiarla, dependiendo del instrumento que podamos utilizar para su diagnóstico y su tratamiento. Están proponiendo, digamos, que sea hemorragia digestiva alta hasta la segunda porción de duodeno, hasta donde fácilmente se entra con el endoscopio, un endoscopio para una endoscopia alta. Endoscopia, la hemorragia digestiva baja es hasta el ciego o el hilo terminal donde se puede entrar con un colonoscopio. Y toda la parte desde tercera porción de duodeno, intestino delgado hasta hilo terminal, hemorragia digestiva intermedia. Que esto se puede utilizar un enteroscopio o la cápsula endoscópica, ¿no? Pero eso todavía está, hay muchos grupos que lo están proponiendo, pero todavía no está vigente. Por el momento sigue vigente esta definición. Normalmente se pierde de 1 a 3 milímetros de sangre por día por el tubo digestivo. Si tenemos una pérdida de 15 a 20 milímetros, va a aparecer la sangre oculta positiva en materia fecal. Si tenemos más de 50 cc's de pérdida, va a aparecer la melena. Y una pérdida masiva puede llevar a hematemesis o hematoquesia. Una falsa melena puede ser debida a la ingesta de fierro, bismuto o regaliz. La incidencia de la hemorragia digestiva alta es de 50 a 150 episodios por cada 100.000 habitantes por año en Estados Unidos y Europa, con una tasa de mortalidad del 10%. Los factores de riesgo son la edad avanzada, las enfermedades asociadas, coagulopatía, inmunosupresión, severidad del sangrado, con una repercusión hemodinámica, requerimientos transfusionales, grupo sanguíneo raro, diagnóstico inadecuado, sangrado durante la internación y estigmas endoscópicos. Entre las manifestaciones puede haber hematemesis, vómito de sangre rutilante, vómitos con sangre coagulada, vómito porráceo, la melena, hematoquesia. La melena es de deposiciones de color negro, con fétidas, malolientes. La hematoquesia es con coágulos de sangre. La rectorragia es sangre viva por el recto. Puede haber anemia, repercusión hemodinámica y choque. Puede haber manifestaciones clínicas como ser la repercusión hemodinámica, que es valorable clínicamente por la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la diuresis horaria. Puede haber una relación directa con dos variables, cantidad de sangre perdida y velocidad de pérdida. Las pautas para seguir a una hemorragia digestiva alta son la valoración del estado circulatorio y respiratorio, estabilización hemodinámica y ventilatoria, obtener información clínica, diagnóstico etiológico y tratamiento específico. Es importante la valoración del estado circulatorio y respiratorio, tomar la tensión arterial, frecuencia cardíaca en reposo y de pie, cambios ortostáticos con estas, presencia de vasoconstricción periférica, estado mental, débito urinario, frecuencia y amplitud respiratoria. Cuando existe una hipovolemia leve, el paciente generalmente es asintomático, con signos vitales normales, piel de color normal, templada, y esto puede pasar con menos de una pérdida menor al 10% o menos de 500 mililitros. Casos, la hipovolemia moderada con pérdida de 500 a 1250 cc's, nos va a llevar a taquicardia menor a 100 por minuto, hipotensión ortostática, menor de 100 milímetros de mercurio y palidez. Grave con 25-35 de pérdida, va a haber taquicardia, hipotensión menor a 100, 60 milímetros de mercurio, en la presión sistólica, estupor, palidez, frialdad, agitación, oliguria. Y
Hipovolemia masiva como choque hipovolémico, coma, anuria, con una pérdida mayor a 35, el 35%. En el manejo es muy importante la estabilización hemodinámica respiratoria y renal. La vía intravenosa, reemplazo de volumen, agentes adrenérgicos, protección de la vía aérea, medida del volumen urinario. Perdón un ratito, creo que me voy a cambiar de habitación. Perdón, un ratito. Perdón, pero había mucha bulla. Entonces, en el manejo decíamos la estabilización hemodinámica, respiratoria, renal. Es muy importante obtener una buena información clínica. Eh, nos puede dar una presunción diagnóstica de la patología conocida, ingesta de medicamentos o alcohol, enfermedades concomitantes. Al examen físico podemos encontrar palidez, signos vitales, podemos encontrar estigmas de hepatopatía crónica o masa abdominal en caso de un cáncer, una tumoración. En el manejo necesitamos ya pedir laboratorios, vamos a pedir un hemograma, grupo sanguíneo, recuento de plaquetas, tiempo de coagulación protrombina, la función renal, creatinina y nitrógeno ureico, electrolito y gases arteriales, pruebas de función hepática y posteriormente, una vez estabilizado el paciente, endoscopia digestiva y en algunos casos arteriografía. En el diagnóstico etiológico se va a manejar con sonda nasogástrica. Hay muchos médicos incluso que tienen miedo a colocar sonda nasogástrica si se fuera varices o alguna cosa así, pensando que se puede desprender un coágulo. No, la sonda nasogástrica es necesaria porque nos permite valorar si es que existe, primero para la etiología, para ver si realmente hay sangre o no. Segundo, para ver la velocidad de sangrado. Si, digamos, hacemos recibimos un paciente un viernes en la noche y en la sonda hay un contenido porrazo, lavamos y desaparece todo, ese paciente podemos hacer la endoscopía incluso el lunes. En cambio, si tenemos sangre rutilante, lavamos y sigue existiendo sangrado activo, la endoscopia hay que hacerlo lo más precoz posible. El examen rectal, el tacto rectal es para ver si hay pacientes que nos dicen que tienen melena, para verificar este dato. Y la endoscopia alta, estudio validado cada vez se usa menos en este tipo de patología. Dentro de la etiología, la úlcera duodenal ocupa un porcentaje muy alto junto a las erosiones gástricas, casi el 50% de todas las hemorragias. La úlcera gástrica un 20%, o sea, en patología, la mayor parte de úlceras gástricas, como hemos visto, son pépticas, tenemos la mayor parte de una etiología péptica. Un 10% varices, en 8% no se encuentra el diagnóstico y 7% Mallory Weiss. Y este 5% de otras causas están causas raras, neoplasias, malabsorciones vasculares, úlceras de la boca, de la foie, hemofilia, fístula ortoentérica, gastropatía hipertensiva, úlcera posesclerosis, polipectomía, posesfinterotomía. En la evolución de la hemorragia digestiva, generalmente el 80% cede espontáneamente. El 20% va a tener un sangrado que continúa o hay resangrado. Un porcentaje va a sobrevivir y un 8 a 10% van a fallecer.
Dentro del manejo de la hemorragia digestiva está la resucitación, como hemos dicho, la evaluación a través de laboratorios, el examen físico, la sonda nasogástrica que hemos comentado, el tratamiento médico y observación. Si el sangrado persiste, terapéutica endoscópica. Si falla después de 2 intentos, cirugía. En la esterilización hay que ver que la hipovolemia secundaria hemorragia digestiva se debe corregir para evitar graves consecuencias, como insuficiencia renal o daño isquémico en órganos como el cerebro o corazón. Podemos efectuar una reposición con cristaloides, solución salina fisiológica o lactato, o coloides, gelatinas, dextranos, etc., a un ritmo adecuado para evitar la hipoperfusión de órganos vitales, manteniendo la presión sanguínea sistólica a mayor a 100 milímetros de mercurio, la presión venosa central entre 0 y 5 milímetros de mercurio y una diuresis mayor a 30. Para lograr este objetivo requerimos, cuando el sangrado es importante, por lo menos dos vías periféricas o una central. Reposición de volumen. En ocasiones se requiere transfusión de sangre, puede ser sangre completa o paquete globular. Y medidas adicionales según la gravedad, oxigenoterapia e intubación orotraqueal. Entonces, en lo que les decía de la sonda nasogástrica, si tenemos un aspirado claro, la posibilidad de sangrado activo es del 16%, puede requerir cirugía un 10% y una mortalidad del 6%. Si hay borra de café, es 30% de sangrado activo, requiere cirugía del 13%, la mortalidad sube a 10%. Si hay sangre rutilante, 48% de posibilidades de que esté sangrando activamente, 23% van a requerir cirugía y 18% de mortalidad probable. Dentro del manejo hay que hacer un tratamiento específico de la causa, si es una enfermedad ulceropéptica, gastritis aguda, varices, desgarro de Mallory-Weiss, una gastritis erosiva. Entonces, para eso hay que determinar la causa de la hemorragia a través de la endoscopía, nos va a ayudar para definir el pronóstico y realizar hemostasia endoscópica. La endoscopía puede ser semi-electiva o urgente. Debe realizarse solo después de la resucitación inicial con paciente hemodinámicamente estable. Considerar la intubación orotraqueal en pacientes con hemorragia masiva para evitar broncoaspiración. En la enfermedad ulcerosa péptica, generalmente un paciente que está sangrando va a estar sin dieta. El tratamiento medicamentoso, generalmente no damos antiácidos ni sucralfato porque en la etapa aguda vamos a necesitar valorar la mucosa, entonces no tenemos que entorpecer tapando nuestro campo endoscópico. Lo que más usamos son los inhibidores de la bomba de protones y en caso de úlcera péptica, posteriormente al cese de la hemorragia, todo, después de unos días del sangrado, empezar el tratamiento de erradicación del Helicobacter. La terapia endoscópica, como hemos dicho, y la cirugía. En la gastritis erosiva, una vez que se haya diagnosticado, uso de antiácidos o si no IVPs o bloqueantes H2, suspender la ingesta de medicamentos, AINES, alcohol, suspender la sonda nasogástrica luego de la endoscopia. En la gastritis secundaria al estrés puede haber profilaxis en pacientes de riesgo, antiácidos, bloqueantes H2 o IVPs o sucralfato o bismuto después de la endoscopia. El síndrome de Mallory-Weiss es una laceración mucosa del esófago distal por aumento de la presión intragástrica. Ahí son algunos de ustedes, algún amigo, familiar, después de tener vómitos, alguna vez han debido sangrar, aunque sea un sangrado mínimo, generalmente es por desgarros de Mallory-Weiss. El riesgo de estos es que cuando esto ocupa solamente es una laceración mucosa, pero si se hace perforante, eh, ya se llama síndrome de Boerhaave, que hay una perforación a este nivel.
El tratamiento es conservador, resonancia nasogástrica, antieméticos, la terapia endoscópica y ocasionalmente cirugía. En el tratamiento del sangrado no varicoso, el uso de medicamentos, si bien los hospitales siempre vamos a usar IVPs, el tratamiento está discutido, el tratamiento médico está discutido de qué sirve o no en el sangrado. En la endoscopía hay diferentes métodos, o sea, de inyección, térmicos o mecánicos, y la cirugía. Uno de los métodos más usados es la infiltración endoscópica, en que a través del endoscopio introducimos una aguja y a través de esa aguja infiltramos adrenalina al 1 por 10.000. Otro de los métodos muy eficaces es el argón plasma coagulator, que el electrodo llega hasta aquí y de aquí es gas argón, que a través de este gas argón va la electricidad. Esto es muy útil porque no necesitamos estar de frente, digamos, para la escleroterapia necesitamos estar con la lesión frente a nosotros para poder inyectar. En cambio, aquí ven el endoscopio, está casi oblicuo esta lesión y tiene la particularidad que el argón plasma es afín a la hemoglobina. Entonces va a dirigir el haz de corriente hacia la lesión sangrante. Ahora, lo que sí, generalmente hay que tener cuidado, pues si es un vaso sanguíneo importante. Como entra gas argón a presión muy alta, puede haber eh, ¿qué se llama cuando pasa aire a la sangre? Se me ha ido la palabra ahorita, ustedes yo pienso que se dan cuenta, pero que no tiene que entrar gran cantidad de gas, una embolia gaseosa, perdón, ya me acuerdo. Puede haber una embolia gaseosa. Es por eso que hay que combinar métodos. Generalmente infiltramos primero en los bordes, infiltramos con adrenalina, con eso producimos edema y después aplicamos el argón plasma. En relación al pronóstico, hemos dicho que hay una mortalidad alrededor del 10% y los factores que están relacionados con la recidiva y con la mortalidad son la edad de mayor de 60 años, enfermedad grave asociada, persistencia de la hemorragia, hipotensión y taquicardia. El diagnóstico, si son varices o cáncer, va a tener un peor pronóstico que una gastritis erosiva. El sangrado inicial masivo, el inicio de recurrencia en el hospital y la necesidad de cirugía en urgencia. Los estigmas endoscópicos que encontramos podemos encontrar una base limpia, mancha blanca pigmentada, coágulo adherente, vaso visible no sangrante o un sangrado activo. El FORREX 1A, que tiene un sangrado, sirve como para pronóstico. El riesgo de resangrado es del 90% en el FORREX 1A cuando hay sangrado activo en chorro. El sangrado FORREX 1B es un sangrado activo difuso por su momento, que tiene un 50%. El sangrado activo difuso es el 60-80%, el vaso visible no sangrante 50%, el coágulo adherido es FORREX 2B es 25-30%, y cuando hay un lecho limpio, 3-5%. Va disminuyendo el riesgo de resangrado. Es por eso que cuando tenemos estos dos, especialmente este primero, siempre hay que utilizar por lo menos dos métodos diferentes de terapia endoscópica. Aquí tenemos el sangrado activo en chorro, el sangrado activo resumante. Aquí hay un vaso visible, un nicho ulceroso, un coágulo adherido. Hay una lesión roja y aquí el nicho limpio blanco. La edad es importante, es rarísima la muerte en menores de 40 años, pero mayores de 90 años la mortalidad es de 30%, con una mortalidad global de 10%. La comorbilidad es casi el 100% de las muertes en pacientes con otras enfermedades. La patología de base se descompensa tras el sangrado, hay mayor incidencia de complicaciones postoperatorias, insuficiencia renal crónica, anesopatopatías y cáncer, patología respiratoria, cardíaca y del sistema nervioso central.
La presencia de shock está definido como una frecuencia mayor a 100 y una presión arterial sistólica menor de 100. También es un factor de riesgo. Y los hallazgos endoscópicos va a ser diferente encontrar una mucosa normal que un Mallory Weiss o un Seda Forest 3 que tiene muy bajo riesgo, o un Forest 1 o 2A que tienen un alto riesgo. O sea, a veces no solamente es importante el médico que recibe al paciente, sino el endoscopista. A veces necesitamos de un radiólogo para cuando no podemos cubrir el sangrado para efectuar émbolos dirigidos al punto de una arteriografía con embolización para parar el sangrado. Tenemos que acudir en ocasiones al cirujano y en pacientes graves hacernos apoyar con el intensivista. El éxito del tratamiento quirúrgico, cuando sea necesario, va a ser la condición del paciente, la magnitud de la hemorragia, la oportunidad de la cirugía, empleo de la técnica adecuada. Para enviar un paciente a cirugía, los requisitos son la persistencia o recidiva de la hemorragia después de como máximo 2 procedimientos terapéuticos endoscópicos, persistencia de inestabilidad hemodinámica, necesidad de transfundir más de 5 unidades en 24 horas y grupo sanguíneo poco frecuente. Aquí, para llegar al límite, digamos, de estos dos procedimientos terapéuticos endoscópicos y la oportunidad de la cirugía, aquí a veces hay que encontrar el límite exacto entre estos dos. Entre las causas de hemorragia no ulcerosa, las más frecuentes son las venas. Aquí tenemos paquetes venosos importantes en el esófago y después vamos a ver de la terapia a efectuar. Las varices son dilataciones de las venas del esófago o del estómago, se forman como consecuencia de la hipertensión portal, siendo la causa más frecuente la cirrosis hepática. Las varices no producen dolor ni molestias, excepto cuando sangran. El sangrado varicial es una complicación grave de daño hepático crónico y puede manifestarse a través de hematemesis, melena, lipotimia o simplemente a través de una anemia crónica. Es una causa prevalente de la muerte en pacientes cirróticos. Se encuentra en 40% de pacientes con cirrosis compensada y 60% de pacientes con cirrosis descompensada. Las varices se forman a un ritmo anual del 5% y una vez desarrolladas pasan de pequeñas a grandes a una frecuencia de 10 a 15% al año, mayor en Child B o C y etiología alcohólica. La hemorragia digestiva alta con rotura de varices esofagogástricas es una de las complicaciones directas de la hipertensión portal. Es una emergencia médica asociada a una alta mortalidad. La incidencia global de la primera hemorragia, aproximadamente el 30% a los 2 años de seguimiento en pacientes cirróticos no seleccionados con varices esofágicas. ¿Algunos de ustedes tienen prendido su micrófono, por favor? El tamaño de la varice es el mejor factor predictivo de la primera hemorragia. 30% a los 2 años con varices grandes, contra 7% con varices pequeñas. El 90% de pacientes con cirrosis sangra de varices esofagogástricas y el 10% de gastropatía hipertensiva o lesiones pépticas. La hemorragia por varices esofágicas tiene una mortalidad de 20 a 30% a las 6 semanas y de 5 a 8% en las primeras 24 a 48 horas. Es necesario identificar los pacientes con riesgo alto y que se podrían beneficiar con profilaxis primaria. Hay varios parámetros valorados en diversas clasificaciones. Por ejemplo, en esta de Dagradi está el tamaño, color, signos rojos y así en estas otras. Entonces, aquí tenemos pacientes con varices esofágicas. Esta es una varices gástrica parecería una arteria que está sangrando, pero son varices. En la clasificación de Dagradi,
Está el grado 1 en varices que apenas protruyen en la mucosa del esófago y al insuflar, al meter aire con el endoscopio, generalmente se aplana. El grado 2 son varices que protruyen sobre la mucosa del esófago, son rectas y tienen un diámetro menor a 5 milímetros. El grado 3 protruyen y tienen un diámetro mayor de 5 milímetros. Pueden ser tortuosas y en la que cada cordón puede individualizarse la adyacente. Aquí podemos diferenciar este cordón de este otro. Grado 4, varices tan prominentes en la luz que casi toda la luz está ocupada por ella y pueden llegar de una de las paredes a la otra. Son tortuosas y pueden coalescerse una con otra. Y grado 5, igual que el anterior, pero las varices presentan signos rojos en la superficie. Hay varios índices de riesgo de sangrado por varices. Hay combinación de variables endoscópicas, el índice de BEPU, el índice de INEC, es del Club Endoscópico de Norte Italia. En este se ve el tamaño de las varices, son pequeñas, medianas, grandes, presencia de signos rojos. Los signos rojos nos denotan de lesiones presangrantes, digamos, y estadio de Child-Pugh. Determinación del gradiente, o sea, es útil, digamos, cuando en nuestro medio no podemos hacer esto, pero cuando se puede hacer, es muy útil el determinar el gradiente de presión portal, ya que para que se produzca la rotura de varices es necesario que exceda los 12 milímetros de mercurio. El riesgo de recidiva en hemorragia por varices es 30-40% durante las 6 semanas, con una mortalidad de 20-30% según diferentes series. El 40% de estos episodios, no sé si me están escuchando bien porque me ha salido que mi internet está medio débil. El riesgo es mayor en pacientes con Child-Pugh avanzado y con consumo activo de alcohol. Los pacientes con gradiente portal venoso mayor a 20 milímetros de mercurio presentan 5 veces mayor fracaso terapéutico en las primeras 48 horas. En el tratamiento, los objetivos son control de la hemorragia y prevenir la recidiva precoz. Y en el tratamiento endoscópico se usa la somatostatina o terlipresina, que controlan la hemorragia en el 85% de los casos. Nosotros usamos la somatostatina porque tiene menos efectos colaterales que la terlipresina y nos permite tener un mejor campo endoscópico al no haber tanto sangrado. Los análogos de la somatostatina es el octreótido, de mayor estabilización hemodinámica y la asociación de este con la ligadura disminuye los episodios de resangrado precoz, requerimientos transfusionales y tiempo de hospitalización. La terlipresina es útil, pero tiene mayores efectos colaterales, a veces está asociado a angina de pecho e incluso infartos. En el diagnóstico endoscópico para varices se requiere por lo menos uno de los siguientes: haya sangrado activo de una varices, como en este caso, un signo de una hemorragia reciente, aquí hay una varices, no hay sangrado activo, pero aquí hay un coágulo de fibrina que está sobresaliendo del paquete venoso. Encontrar sangre en la cavidad gástrica y presencia de varices sin signo de sangrado reciente, en ausencia de otras lesiones potencialmente sangrantes. Un paciente que tiene varices pero que no encontramos úlceras ni un tumor, no hay nada más que justifique un sangrado. Eh, digamos, las recomendaciones para el sangrado por hemorragia por varices de la Asociación Americana de Gastroenterología son la ligadura endoscópica en primer lugar,
Y el escleroterapia es primero la inyección con cianocrilato, eh, la escleroterapia o ligadura con bandas elásticas o endoloop en segunda opción. Las sustancias esclerosantes, las más usadas son, en nuestro medio es el alcohol absoluto y el polietilenglicol o el oleato de tamalamina y la etoxiclerol. Los que más usamos en nuestro medio es el alcohol absoluto y después el etoxiclerol. Puede ser intravaricial dentro de los paquetes venosos que van a producir una reacción inflamatoria del endotelio vascular con desnaturalización proteica y formación de trombos, o paravaricial. O sea, no en el mismo paquete venoso, sino paravaricial. Esto va a ayudar a formar edema local, compresión y fibrosis progresiva. La técnica que más empleamos es la ligadura endoscópica, eh, que es muy útil y tiene mucho menos complicaciones que la esclerosis. Una de las complicaciones graves de la esclerosis es la perforación. En el endoscopio se le pone un capuchón que tiene varias ligaduras que están con un sistema de hilos. Y, o sea, uno se aproxima, digamos, a la varice, uno aspira y dentro del capuchón dentro de este capuchón, se introduce esta parte de la mucosa de la varice y soltamos una ligadura. Entonces, es mucho más segura que cualquiera de los otros métodos y muy eficaz. O sea, a veces tenemos un sangrado activo en chorro, agarramos la varice precisa y la ligamos. Tiene mejor eficacia en el control inicial de la hemorragia y menos complicaciones, por lo tanto, es el procedimiento de elección. Aquí tenemos un paciente con varices. También lo usamos para erradicación de las varices en pacientes que no están sangrando. Aquí efectuamos las ligaduras. Después de 5 días caen. Aquí puede haber riesgo de resangrado. Generalmente si hay riesgo de resangrado o hay que ligar más arriba o a veces usamos escleroterapia. A los 7 días, a las 2 semanas ya prácticamente ya no hay lesiones y después ocurre hay la cicatriz de la ligadura. En este trabajo se comparan los diferentes métodos. En la escleroterapia aceptamos 76% de hemostasia contra 25 o 44% de resangrado. La ligadura 97% contra 17% de resangrado. Y el cianoclerato que se usa para varices gástricas, 100% de hemostasia y 9% de resangrado. La escleroterapia en varices gástricas, la escleroterapia contra el cianoclerato tiene una tasa mucho mayor de resangrado y una mortalidad mayor. La escleroterapia y la ligadura se deben hacer de inmediato y continuar posteriormente con sesiones semanales o cada 2 semanas hasta lograr la erradicación, hasta que desaparezcan todas las varices. Las varices gástricas se clasifican según Saigin en varices gastroesofágicas, tipo 1 que tiene una extensión hacia curvatura menor y tipo 2 una extensión hacia el fondo gástrico. Y varices gástricas aisladas, tipo 1 del fondo gástrico y tipo 2 ubicadas en antro, píloro o cuerpo. Las varices gástricas tienen su tratamiento requiere aplicación de adhesivos tisulares. El que más usamos es el cianocrilato, es el histocril, es como la gotita, pero estéril, el pegamento, la gotita, combinados con lipiodol, que es una sustancia, material de contraste, que es aceitosa, y que el contacto con la sangre polimeriza y solidifica en 20 segundos, deteniendo de esta manera el sangrado desde la varice. Aquí tenemos este es el endoscopio, estamos en retrovisión, aquí vemos una varice de fondo con un sangrado activo.
Aquí se aplica cianocrilato, que en este caso ha salido un poco por fuera del paquete venoso. Aquí hay otro paquete en el que está inyectado. Esta es una radiografía de esto, como el lipiodol es una sustancia, un material de contraste. Estos son los paquetes que han sido inyectados con esta combinación de cianocrilato lipiodol. En ocasiones, cuando no contamos con esto, podemos hacer una escleroterapia con algodón plasma, en el que vamos a efectuar la electrocoagulación en el paquete venoso eh, con, con un éxito importante, pero con mayor recidiva que el senocrilato. Hay que recordar que en la cirrosis no se trata de la enfermedad, sino sus complicaciones. Es una enfermedad multifacética en la que la sobrevida está condicionada por múltiples factores. Cuando tenemos pacientes con cirrosis y con varices sangrantes en que no podemos, digamos que un paciente que esté con encefalopatía hepática, en coma, con sangrado, en el que no, o que esté en un periodo de excitación en el que no podemos ni dar anestesia ni hacer nada, entonces utilizamos medidas heroicas, ¿no? Este es el balón de Senstack en Blackmore, en el que tiene una sonda que tiene orificios en la parte gástrica, orificios en la parte esofágica y tiene dos balones. Un balón en, para gástrico que se lo insufla, se tracciona para comprimir casi todas las varices entran por, por esta parte, entonces uno comprime con esto y uno posteriormente infla este segundo balón, el balón esofágico. Y esto hay que mantenerlo en tracción continua. Después de un día, primero liberamos desinflamos el balón esofágico y posteriormente el balón gástrico. Muchos de estos pacientes no sobreviven a todo esto porque llegan en pésimo estado general. Si logran sobrevivir, posteriormente se hace la endoscopía para efectuar todos los anteriores métodos. Este es otro procedimiento que no lo hacemos en nuestro medio, pero que se lo usa en otras latitudes, pero también es una terapia de premortem, digamos, ¿no? Porque en casos muy excepcionales. Entonces se hace una cateterización desde la vena, generalmente por la yugular o la subclavia. Se llega hasta la cava, se introduce un catéter que pasa a través del hígado hasta la vena porta y se dilata y se coloca una prótesis, ¿no? Es un shunt portosistémico intrahepático transyugular. Bueno, eso sería todo.